Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor. Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más con ustedes, aquí compartiendo los temas que hemos estado desarrollando en estas series de, podremos decir, exposiciones acerca de lo que es viviendo el Evangelio en nuestras relaciones matrimoniales y continuando así con el tema un matrimonio a la luz del Evangelio. Hemos estado mirando algunos puntos particulares que definen básicamente lo que es el Evangelio, ¿no? Hablamos acerca de Dios, hablamos acerca del hombre, acerca del pecado, y hoy queremos hablar o queremos conversar acerca de lo que es la solución, lo que es la solución al pecado. Decimos que el pecado, o dijimos que el pecado es la transgresión a la ley de Dios, y podríamos decir que es una ofensa directamente a Dios. Hablamos de las implicaciones que tenía el pecado y las consecuencias principalmente del pecado por lo grande que es la persona a quien se ofende. Hoy queremos hablar de la solución al pecado. Yo quiero leer en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, es un poco extenso, pero muestra, ¿no? Básicamente el problema real que nos ha acarreado el pecado. Dice así, estoy leyendo en la versión, la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación, porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación para todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Aquí vemos realmente cómo el pecado, la mecánica, ¿no?, que hace el pecado, la caída, y también el cómo el mismo Señor puede volver a restituirnos, o puede volver a justificarnos, o puede volver a rescatarnos. La situación del pecado nos pone en una situación tan deprimente en la cual nosotros no podemos, no solamente tampoco podemos, sino que también no queremos, como dice en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿no? No solamente queremos, no podemos, no queremos buscar a Dios. Nos pone en esa posición, no solamente lejos, sino tampoco querer buscar al Señor. Pero aparte de eso, lo más deprimente, por así decirlo, lo más duro, lo más difícil para el ser humano es que aunque quizás nosotros quisiéramos acercarnos a Dios, no lo vamos a poder hacer por nuestras propias fuerzas. Esto es un tema que muchos
no lo consideran cierto en sentido general, puesto que entienden, principalmente los hermanos arminianos, ¿no? Entienden que todos los seres humanos tienen la posibilidad de acercarse a Dios si reciben o si aceptan el mensaje de Cristo. Y hasta pudiera sonar un poco contradictorio, porque lo que se nos ofrece o lo que Dios nos ofrece es aceptar a Cristo como nuestro Salvador y vamos a ser salvos, ¿no? Todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador va a ser salvo. Pero es aquí donde esto choca con la realidad nuestra y con el deseo interno de nuestro corazón, con lo que hay en medio, en el centro de nuestro ser. Nosotros no queremos, bajo ninguna circunstancia, buscar a Dios. Nosotros no deseamos eso. De hecho, una de las luchas principales que tenemos como creyentes es precisamente el deseo constante de pecar. Imagínense ustedes, aquellos que no conocen a Dios, si Dios no se les revela, no hay manera. Si Dios no pone, como estuvimos hablando acerca en el libro de Efesios, porque la fe es un don de Dios. Si Dios no pone esa fe, pues no hay manera de que nosotros podamos llegar a Dios. Esto quiere decir, por tanto, que el hecho de yo tener una relación con Dios no es porque yo decidí tener una relación con Dios, sino más bien porque Dios decidió tener una relación conmigo. Y ahí cambian totalmente el enfoque real. Todo descansa en Dios. La fe descansa en Dios. La salvación descansa en Dios. Las buenas obras descansan en Dios. A diferencia de aquellos que entienden que yo soy quien busco a Dios. De hecho, una frase que casi siempre usamos los evangélicos, que entiendo que no es la correcta, pero es básicamente lo que usan. Dicen, cuando yo me convertí, cuando yo acepté al Señor. Evidentemente, dentro de esa frase hay algo que no es correcto, y es el hecho de que no fui yo que acepté al Señor, no fui yo que busqué al Señor, fue Dios que me aceptó a mí. Yo soy quien transgredió su ley. Cuando decimos, por ejemplo, que yo acepté a Dios, es como si el Señor no estuviera pidiendo perdón a mí. Bueno, pudiera decirse, estoy aceptando el mensaje de Dios, pero aún eso, Dios se acercó a mí, Dios me cambió a mí, o sea que todo el trabajo de transformación, no solamente de transformación, sino también de convencimiento, fue realizado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, para que hoy podamos creer. Entonces, el problema del pecado, el problema que nos deja el pecado, es una situación sumamente complicada, una situación sumamente compleja, porque nosotros no podemos por nuestros propios esfuerzos acercarnos a Dios y aparte de eso entendiendo lo que Dios es y lo que Dios representa, dónde está Dios y dónde estoy yo, entendiendo la diferencia que hay entre Dios y nosotros, no hay manera no hay ninguna manera por la cual nosotros podamos acercarnos a Dios con solamente desearlo. O quizás algunas personas pudieran decir, bueno, yo soy una persona buena, yo no le hago daño a nadie, Dios lo que está exigiendo es que seamos buenos. ¿Es eso lo que realmente Dios está exigiendo? Dios no está exigiendo que seamos buenos. Si nosotros queremos, por ejemplo, acercarnos a Dios basándonos en nuestras bondades, entonces tenemos que ser perfectamente buenos. Y ese es el punto principal. Esa es la situación principal en la que nosotros nos encontramos. ¿Eres tú perfectamente bueno? ¿Soy yo perfectamente bueno para poder llegar a Dios con mi perfección y acercarme delante de Él y decirle, Señor, yo fallé contigo? El mismo hecho de yo haber fallado, ese mismo hecho ya me descalifica para yo ser perfecto, tomándolo en cuenta que yo haya sido perfecto. Si nos ponemos, por ejemplo, en los zapatos de Adán,
que Adán sí fue una persona perfecta. Dios dice que lo creó perfecto. Porque todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto y bueno. Entonces Adán es parte de la creación en ese momento, era una persona perfecta y disfrutaba de esa cercanía con Dios. Pero inmediatamente peca, ya esa perfección se cae, esa perfección se borra. Ya él dejó de ser perfecto para ser imperfectos. Y es ahí donde está la dificultad. Esa dificultad que me impide traspasar esa línea que me divide a Dios y a mí. Ya yo estoy del lado de la imperfección, ya la humanidad está del lado de la imperfección y no hay una manera posible para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Es por eso que Dios tiene que idear un plan para poder trascender o para poder saltar esa línea, ¿no?, que nos divide, saltar todo eso y poder realmente cumplir, poder realizar el trabajo de la salvación. Es por eso que Dios tiene que hacer eso. Dios mismo tiene que idear un plan en el cual el mismo Dios sea el actor principal para poder así salvar a la humanidad. ¿Qué cosas? Esa imperfección no solamente a nosotros nos aleja de Dios, sino también esa imperfección a nosotros nos pone en una situación en la que no podemos acercarnos a Él. Dios tiene entonces que idear el plan que se refleja en el Evangelio para nosotros poder entonces tener la esperanza de salvación. Y es aquí donde entra el sacrificio de Cristo. Adán era un ser perfecto y que en su debilidad cayó y en Adán hemos muerto todos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5, ¿no?, del texto que estuvimos leyendo al principio. En Adán caímos todos por generación espontánea y llamemos generación espontánea a el hecho de que una criatura va a tener la misma especie, ¿no? En ese caso, un pato va a tener, generación ordinaria, un pato va a tener un pato, una gallina va a tener una gallina. Entonces, un pecador, ¿qué va a tener? Eso es generación ordinaria. Nosotros, como descendientes de Adán, cargamos con la culpa que Adán cayó en el huerto del Edén. No es que nuestros pecados son los que nos culpan delante de Dios, no son solamente nuestros pecados, es nuestra naturaleza, nosotros somos descendientes de Adán, nuestro linaje nos culpa delante de Dios, nuestro linaje hemos, por así decirlo, heredado, y digo por así decirlo porque no es que yo heredé los pecados de mis padres, eso no tiene que ver con herencia, porque dice en la misma Biblia que los hijos no van a pagar por los pecados de sus padres, ni los padres por los de los hijos. No es que heredé los pecados de mis padres, sino más bien que como naturalmente estoy en una posición en la cual nosotros como seres humanos estamos lejos de Dios. Adán peca y así nos pone en esa posición. Ya entonces Dios comienza, o más bien en la eternidad pasada, Dios ideó su plan para así traernos a nosotros salvación, para así darnos la oportunidad de poder llegar a Él, de poder verlo a Él, de poder entregarnos a Él. Y es aquí, una vez más, que Cristo es la punta de lanza para poder cumplir con lo que Dios había planeado, con ese plan de Dios. Yo quiero citar la Confesión de Fe de Westminster para hablar del sacrificio de Cristo. Dice así:
Agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, la cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde toda la eternidad Dios le dio un pueblo para ser su simiente y para que en el tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia, sacrificio de sí mismo, el cual ofreció a Dios una sola vez por el eterno Espíritu, ha satisfecho completamente la justicia de su Padre y ha comprado para todos aquellos que el Padre le había dado, no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo viene a poder llevarnos a nosotros a Dios, ya que el trecho que nosotros nos separa de Dios es tan grande y solamente puede ser traspasado por aquella persona que es perfecta. Y esto quiere decir que había que realizar unos rituales, ¿no?, por así decirlo, para poder cumplir con varias cosas que Dios exigía. En primer lugar, Dios exigía justicia. Justicia, ¿por qué? Porque se supone que la paga del pecado es muerte. Y Dios tiene que cumplir su justicia. Y el Señor Jesucristo, como ser perfecto, así como lo expresa el apóstol Juan, ¿no?, Él sufrió, padeció, pero sin pecado. Entonces, Él tiene que padecer, Él tiene que sufrir para pagar y para cumplir con la justicia de Dios. Así que, y quiero hacer un paréntesis aquí, ¿no? Hay muchas personas que dicen que, o yo lo estuve escuchando a muchas personas, ¿no?, diciendo que Dios le pagó al diablo por el rescate nuestro, cosa que la realidad que no fue así. Dios se pagó a Él mismo, porque Dios es perfecto, y como Dios es perfecto, Dios es perfectamente justo y no va a dejar, o no va a dar por inocente a ningún pecador. Dios pagó, Dios tenía que cumplir con su justicia y lo tuvo que hacer en Cristo. O sea que Cristo murió, cuando nos decimos que Cristo murió por tu pecado, que Cristo murió por mi pecado, es realmente así. Él tuvo que hacerlo porque tenía que cumplir con la justicia de Dios. No había otra opción. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero si Dios es amor, Dios pudo haber perfectamente solamente decir, yo lo perdono. Pero no es así. Dios es amor y Dios es perfecto amor. Pero olvidamos que una de sus cualidades es también que Él es justo y perfectamente justo. Y dentro de la justicia no hay o no existe el obviar los pecados, el obviar las transgresiones. El juez justo que es Dios tiene que pagarle a cada quien conforme a lo que haya hecho. Y es por eso que Él tiene que cargar en Cristo como un ser perfecto, ¿no?, nuestros pecados para poder reconciliarnos con Él. ¿Recuerdan cuando leímos en Romanos 5 que por un hombre entró el pecado y asimismo por un hombre que es Cristo fuimos reconciliados? Entró la gracia. Eso es la gracia de Dios. Dios en Cristo carga nuestros pecados y es Él la solución final, la solución real para nosotros poder acercarnos a Dios. Es por eso la importancia que tenemos que darle al sacrificio de Cristo. Mis hermanos, no hay otra cosa que nosotros podamos hacer para poder llegar a Dios. El mismo Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente en su sacrificio nosotros podemos realmente ver estas cosas plasmadas. Él era el único que podía hacer tal sacrificio. Él era el único que podía llevarnos a Dios. Era el único. Era el único ser perfecto que podía cumplir con las expectativas y con las exigencias de Dios. ¿Quién? Dios. Solamente. Ni siquiera los ángeles podían llegar a esa perfección. Dios en Cristo
nos da la solución real para nosotros podernos acercar a Dios. Y esto trae consigo que podamos nosotros entonces vivir una vida a la luz de esa realidad, a la luz del Evangelio. Y hablábamos de que primero, para poder vivir una vida matrimonial a la luz del Evangelio, tenemos en primer lugar que vivir una vida personal a la luz del Evangelio. Por eso estuvimos hablando de lo que era el Evangelio. Esa aplicación que yo hago a mi vida, esa aplicación que yo día tras día voy aplicando a mi corazón, ese Evangelio que se hace real en mi ser, que se hace real en mí cada día que voy caminando en este mundo, cada vez que me encuentro en dificultades, que aplico el Evangelio a mi vida, cada vez que caigo y que aplico el Evangelio a mi vida, es así que yo entonces podré más adelante, cuando tenga mi esposa, cuando tenga mi matrimonio, poder vivir un matrimonio a la luz del Evangelio. ¿De qué manera entonces puedo hacerlo? Porque a veces estamos ya en el matrimonio y pensamos que va a haber una varita mágica en la cual yo voy a usar para que las cosas funcionen. A veces creemos que, bueno, el pastor fulano tiene un texto que eso me va a cambiar. Mi hermano, no es un texto que te cambia. La palabra de Dios transforma. Eso es una realidad, pero tú tienes que dejarte transformar por ella. La palabra de Dios cambia, pero tú tienes que dejarte cambiar. Para poder vivir un matrimonio a la luz del Evangelio, primero tienes que vivirlo tú. Ahí en el mandamiento donde dice ama a tu prójimo como a ti mismo, el enfoque en ese mandamiento en primer lugar está en ti. Porque de la manera como tú vas a tratar a los demás, es como tú te tratas a ti. El mandamiento está, trata a los demás. ¿Cómo tú te tratas? ¿Te tratas mal? Y tú estás tratando a los otros mejor que tú. Entonces tú estás invalidando el mandamiento. Y tú dirás, pero ¿cómo así? Bueno, dice en la Biblia que tú eres el templo del Espíritu Santo. Por tal razón tú tienes que cuidarte, ¿no? Y evidentemente en el hecho de que tú, cuando tú tratas quizá a los demás de una manera en la cual tú te estás haciendo daño, por así decirlo, eso quiere decir que hay una situación en la cual tú tienes que cambiar. Hay una situación en la cual tú no le estás dando gloria a Dios. Y obviamente ya eso va por otros caminos que tienen que ver con quizá con orgullo o quizás con el egoísmo o así, por así decirlo. Se ve como un poco totalmente alejado, pero mis hermanos, ya yo he analizado tantas cosas o tantos pecados que tienen que ver, que caen casi siempre en esos dos puntos que no lo niego. La realidad es esa. Entonces, para yo poder aplicar el Evangelio, en primer lugar, tenemos que conocerlo, tenemos que vivirlo. Y ahí vamos entonces a comprender que el Evangelio que me transforma a mí también va a transformar mi matrimonio. Yo quiero citar a John Piper, ¿no? En su libro Pacto Matrimonial. Dice así: el Evangelio de la dolorosa muerte de Cristo por nosotros tiene una manera de romper nuestro orgullo, nuestro sentido de exigencia legítimas y nuestra frustración por no salirnos con la nuestra. Romper nuestro orgullo. Una de las cosas, yo diría que el pecado que más comúnmente nosotros incurrimos es el orgullo, disfrazado de cualquier otra cosa. Hay algunas personas que dicen, no, lo que pasa es que yo soy tan tímido, Tengo un amigo que él dice eso con mucha frecuencia. Soy tan tímido, y normalmente esa timidez es orgullo disfrazado.
A veces decimos una falsa humildad en algunas personas que se muestran como humildes. Pero esa falsa humildad es orgullo. Entonces, el evangelio de la dolorosa muerte de Cristo, y eso tenemos que tenerlo en nuestra mente, mis hermanos. No solamente de manera particular, sino también cuando estamos en una relación, la dolorosa muerte de Cristo. Hablábamos de que era solamente Cristo que podía hacer eso. Solamente Cristo podía pagar con la justicia de Dios. El evangelio de la dolorosa muerte de Cristo rompe nuestro orgullo. Cuando nosotros nos sometemos al evangelio y vemos lo que tuvo que hacer Cristo por nosotros, entonces ahí nosotros vamos a entender qué es lo que Dios nos está exigiendo a nosotros que hagamos por nuestras esposas. Como dice también en el libro de Efesios, maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó la iglesia. Esa es la forma como nosotros vamos a aplicar el evangelio en nuestras relaciones. Como Cristo amó a la iglesia, así mismo nosotros vamos a amar a nuestras esposas. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Bueno, se entregó por ella, la cuida, la guarda, la protege, la transforma. Así mismo nosotros vamos a cuidar de nuestras esposas. Así mismo. Dice en 1 Corintios 10:31, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el evangelio apunta hacia esto. ¿Cuál es el propósito principal del evangelio? La gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito principal de mi vida matrimonial? La gloria de Dios. Y yo tengo que buscar por sobre todas las cosas que mi esposa o mi esposo, ¿no? O el esposo suyo, busque la gloria de Dios. Y eso nos va a llevar, o más bien a pensar, que tenemos que vivir nuestra vida matrimonial, el evangelio de muchas maneras. Tenemos que vivir nuestro evangelio en la casa, tenemos que vivir el evangelio en el centro de estudios, tenemos que vivir el evangelio en el trabajo, en la comunidad, tenemos que vivir el evangelio donde quiera que estamos. El evangelio es lo que va a hacer que Dios sea glorificado. El evangelio es que va a hacer que Dios sea glorificado. No es otra cosa. No es porque yo sea buena persona. No es porque yo sea un buen esposo. Eso no me va a llevar a ningún lado. Yo ser un buen esposo lo que va a hacer es que mi esposa va a gozar de ello y va a disfrutar de ello. Pero ¿y la gloria de Dios dónde? La gloria de Dios dónde va a quedar. Al final nosotros vamos a vivir, sea que un grupo vaya al infierno, el otro vaya al cielo, vamos a vivir por la eternidad, ¿no? O sea que tenemos que pensar en la eternidad. Tenemos que pensar en ese que es el creador de todo, que es el fin principal por el cual nosotros vivimos. Y dice la Biblia que todas las cosas fueron hechas para su gloria. O sea que el fin principal es su gloria. El fin principal de mi vida matrimonial es la gloria de Cristo, la gloria de Dios. No es ser un buen esposo. Ahora, buscando la gloria de Dios me va a motivar a ser un buen esposo como Cristo es un buen esposo con su iglesia. Yo quiero para terminar leer o citar a C.S. Lewis en su libro Los Cuatro Amores. Dice así: el marido debe amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia. Y sigamos leyendo. Dio la vida por ella. Así pues, esta autoridad está más plenamente personificada no en el marido que todos quisiéramos ser, sino en aquel cuyo matrimonio más se parece a una crucifixión, cuya esposa recibe más y da menos. Es menos digna que él. Es por su misma naturaleza menos amable, porque la iglesia no tiene más belleza que la que el esposo le da. Él no la encuentra amable, pero la hace tal.
hay que mirar el crisma de esta terrible coronación en las alegrías del matrimonio de cualquier hombre, sino en sus penas, en la enfermedad y sufrimientos de una buena esposa, en las faltas de una mala esposa, en la perseverante y nunca ostentosa solicitud de inextinguible capacidad de perdón de ese hombre. Perdón, perdón, no aceptación. Así como Cristo ve en la imperfecta, orgullosa, fanática y tibia iglesia terrena a la esposa que un día estará sin mancha ni arruga y se esfuerza para que llegue a serlo, así el esposo, cuya autoridad es como la de Cristo y no se le ha concedido ninguna de otra clase, jamás debe desesperar. Jamás debe desesperar. Mi hermano, el Evangelio está ahí. Nosotros, la iglesia de Cristo, nosotros no teníamos nada que ofrecerle a Él. Al contrario, aún Él nos salva, aún Él está con nosotros. Seguimos dándole, pecando, seguimos haciendo cosas que no le agradan. Sin embargo, a veces estamos con nuestra esposa y la cosa más pequeña queremos capitalizársela. Pero el Evangelio se vive y se muestra ahí, en esas cosas que nos desagradan, en esas cosas que podríamos decir que pecan, ¿no? Esas cosas negativas. Ahí el Evangelio es donde se muestra. Ahí es donde podemos contemplar esa realidad. Cristo me ama a pesar de mis dificultades, a pesar de lo que yo soy, a pesar de lo que yo muchas veces hago contra Él. A pesar de mis pecados, Cristo me ama. ¿Y tú? ¿Amas a tu esposa a pesar de sus problemas? El Señor fue crucificado por su iglesia. Y eso representa las aflicciones que nosotros como maridos, ¿no? Y eso obviamente también aplica a la mujer. Nosotros debemos de soportar por nuestro cónyuge. El Evangelio es eso, vivir para el Señor. Hasta que no llevemos realmente a ver la miseria que hay en nosotros fuera de Dios, mientras no nos veamos a nosotros mismos como personas dignas y nos veamos como galardonadores del Señor Jesucristo, hasta que nosotros no miremos realmente que nosotros no valemos nada sin Cristo, hasta que nosotros no miremos nuestro pecado, hasta que nosotros no contemplemos realmente nuestra bajeza espiritual y entendamos que es a través de Cristo y a través de su Evangelio que podemos ser mejores, entonces, solo entonces, podremos nosotros contemplar, podremos nosotros ver la belleza de nuestra esposa. El Señor ve la iglesia y la ve bella, pero no es porque sea bella. Él ve a su iglesia perfecta, pero es porque Él la va a perfeccionar. Nosotros, a nuestras esposas, tenemos que cuidarla y esperar que Cristo transforme sus corazones, así como transformó los nuestros. Que buenos no éramos, ni lo somos tampoco, pero el Señor tiene paciencia con nosotros. Que Dios le bendiga.